Bueno, entonces empezamos este segundo webinario. Quiero desearles primero que todo buenas tardes a todos los participantes. Les doy una cordial bienvenida a nuestro segundo encuentro. Espero que estén disfrutando del módulo tanto como lo estamos haciendo nosotros, los tutores. En esta ocasión tenemos un gran placer de recibir a Alain Boutet, al doctor Alain Boutet, que nos dará una ponencia sobre el proceso de planificación estratégica de la internacionalización de la universidad, que es en cierta manera el mapping de oportunidades estratégicas para la internacionalización. La presentación será seguida de un intercambio del conferencista con los participantes, con todos ustedes, y Alain estará también, les indico, disponible el día lunes 29 de octubre para retroalimentar algunos de los comentarios de ustedes. Esto se los informaremos más adelante. Antes de presentar al doctor Boutet, les darán unas palabras de bienvenida los tutores. Adelaida le presentará un resumen de lo recorrido hasta este momento en el módulo, lo que quiere decir las unidades tanto 1 y 2, y Juan Carlos les presentará los pasos a seguir, las unidades 3 hasta la unidad 6, que es el final del módulo. También tendremos a Norma, que les hará ciertas observaciones sobre las intervenciones hasta ahora. Por lo tanto, antes de presentar al doctor Boutet, le voy a pasar la palabra a Adelaida. Adelante, Adelaida. Gracias, Max. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Okay. Adelaida. Ok, me gusta mucho saludarlos. Es una pena que en el webinario anterior no pude estar, pero realmente me siento muy contenta de estar hoy aquí con ustedes. Un saludo muy especial a los participantes de mi grupo, por supuesto. Bueno, como les decía Max, haciendo pues como un breve resumen de lo que ha sido el módulo hasta ahora, hemos tenido la oportunidad de participar y de familiarizarnos con toda la plataforma. Lo primero que hemos hecho es entonces participar en el foro de presentaciones, donde cada uno de ustedes nos dio algunos detalles de su vida y se presentó. Luego hicimos otro foro muy importante que fue el de los objetivos de aprendizaje, donde decíamos más bien cómo eran nuestras propias metas de aprendizaje y en general toda la formación que tenemos que seguir, por la que nos tenemos que seguir preocupando a lo largo de nuestra vida profesional. También iniciamos la reflexión sobre el funcionamiento de las oficinas de relaciones internacionales. Tuvimos entonces una reflexión sobre los responsables de trabajar en las oficinas, de ser soporte para desarrollar las iniciativas de internacionalización de los países. Entonces hablamos de quiénes fueron los soportes, como el gobierno, las entidades privadas, cuál era el rol de las universidades en estos actividades de internacionalización. Y por supuesto hicimos un ejercicio interesante sobre la internacionalización del currículo y ver cuáles actividades, cuáles eran las diferentes fases que tendría el desarrollo de un proyecto de este tipo en nuestras universidades. Esto fue en general la primera unidad. Estamos en este momento en la mitad de nuestra segunda unidad. En este caso hemos tenido también ya un foro. Estamos tratando de definir las tendencias, lo que está pasando en el mundo con relación a la internacionalización de la educación superior. Estamos tratando un tema muy importante que muchas veces queda un poco olvidado, que es el tema de la ética, de cuáles son los valores en este tema de la internacionalización, cuáles son los programas que les vamos a ofrecer a nuestros estudiantes, hacernos cuestionamientos a la hora de firmar un convenio, por ejemplo, definir qué cosas son buenas para nuestros estudiantes realmente y no embarcarlos de pronto en unos temas que pueden ser de interés de unas agencias de estudio, por ejemplo, pero no realmente de beneficio para los estudiantes. Más adelante estamos ya en la segunda parte de esta unidad y vamos a trabajar sobre las herramientas
de diagnóstico, es mirar cómo están nuestras instituciones en el tema de la internacionalización, cuáles son los obstáculos, cuáles son las oportunidades que podemos detectar. Es finalmente llegar a un diagnóstico, saber qué teníamos, cuál es nuestro presente y cómo nos vemos más adelante, lo que constituye las bases, digamos, de la planeación. Y finalmente vamos a revisar cuáles son los indicadores para que nos van a servir para medir cómo estamos haciendo nuestras actividades. Creo que esto es a grandes rasgos lo que estamos logrando con las unidades 1 y 2. Y bueno, seguimos adelante y mucho ánimo a todos para que no perdamos el impulso. Gracias. Muchas gracias, Adelaida. Le paso la palabra a Juan Carlos. Entonces Juan Carlos le va a presentar lo que se viene en las unidades 3 hacia adelante. Adelante, Juan Carlos. Muy buenas tardes a todas y todos, muy especialmente a los miembros de mi grupo, a los 8 que puedo identificar aquí. Bueno, vamos a trabajar después de este recorrido de esta explicación que ha hecho Adelaida de lo que hemos hecho en las unidades 1 y 2. En la unidad 3 nos adentraremos a trabajar en tema de estrategias, de recursos, la importancia de las alianzas y sobre todo el tema de gestión de la información para la internacionalización, que resulta ser un tema neurálgico para la gestión de nuestras oficinas. Vamos a soportarnos en 2 documentos muy importantes, ambos de autoría de Jane Knight. El primero, la internacionalización de la educación superior, si estamos en el camino correcto, y el segundo documento que lo construye en conjunto con otro investigador de apellido Jaramillo, que nos pone la reflexión sobre la conectividad institucional en la región. Ya más adelante en la unidad 4 vamos a trabajar el tema de planeación estratégica en el contexto universitario. Vamos a abordar también cómo vamos a comprometer a nuestras comunidades universitarias en todo el tema de internacionalización, cómo nos comprometemos, cómo nos vinculamos, y vamos a hacer un poco de prospectiva al hacer la evaluación de ambientes actuales y futuros. Para el desarrollo del trabajo de esta unidad nos vamos a soportar, además de las guías de estudio de la unidad, en los mitos, en un documento que se llama Mitos de la Internacionalización en la Educación Superior. En la unidad número 5 vamos a trabajar las políticas institucionales. Vamos a trabajar también los ciclos de los proyectos para la internacionalización y nuevamente vamos a trabajar el tema de comunicación en las oficinas de relaciones internacionales o de internacionalización. Finalmente, en la unidad 6 vamos a trabajar los acuerdos que contribuyen a la internacionalización, la gestión de recursos y la gestión de riesgos en este tipo de proyectos. Vamos a profundizar nuevamente en el tema de la gestión de la información, que como lo mencionaba antes es un tema fundamental, un componente fundamental de nuestras oficinas o de nuestros roles como promotores de la internacionalización. Y finalmente vamos a mirar esa importancia del desarrollo profesional a lo largo de toda la vida. Vamos a generar reflexiones, a profundizar sobre los temas, a conceptualizar sobre todo este listado de cosas que les acabo de mencionar. Por lo tanto, el camino es bastante promisorio, alentador, interesante, y pienso que todas las reflexiones y discusiones van a nutrir y enriquecer bastante este ejercicio. Yo quiero de manera particular recomendarles la participación en los foros a manera de discusión y conversación, pues finalmente este componente de los foros nos genera la interacción y la posibilidad de construir con base en argumentos los criterios necesarios para poder emprender los proyectos que nos compete emprender. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por todas esas aclaraciones muy interesantes. Juan Carlos, le paso ahora la palabra a Norma, quien le va a hablar de ciertas observaciones sobre el módulo. Adelante, Norma. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y qué gusto encontrarlos finalmente. Sí, efectivamente, vamos a hacer algunas observaciones sobre las participaciones que han tenido tanto en los trabajos como en los foros, pero debo de decir que pues estamos claros que esto es un proceso de aprendizaje. Entonces lo primero que vamos a poner como regla es no disculparse por preguntar. Creo que lo más importante es que ustedes sepan que dentro de todo esto pues somos muchos de nosotros, o bueno, muchos de ustedes nuevos en estos espacios virtuales, y pues que parte del plus de este espacio es que ustedes puedan practicar, conocer y escuchar también las recomendaciones de los tutores para que sea cada vez mucho más puntual su participación, pero también para que ustedes se sientan mucho más cómodos con lo que trabajan. Entonces, la primera parte que quiero comentar es sobre la presentación de trabajos. Los trabajos, igual que en lo presencial, tienen requisitos de presentación, de carátula, de redacción, que son bienvenidos siempre al momento de leer. Hay dos cosas muy importantes. Una, que deben identificar su documento en la parte de afuera, como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, poniendo su primer apellido, el nombre o por lo menos la inicial, la unidad de que se trata y también el título del trabajo que van a realizar. ¿Por qué? Si bien es cierto que nosotros trabajamos en plataforma, muchos de estos trabajos los bajamos para calificarlos. Y mientras mejor identificados estén, va a ser mucho más sencillo que nosotros podamos atenderlos más rápido en términos de evaluación. Y la segunda también, tenemos que identificar en el interior, porque cuando estos trabajos se imprimen, quedan fuera de su versión electrónica. Entonces, no olviden, tanto dentro como fuera, tenerlos bien identificados. La otra cuestión, bueno, eso es por descontado, todos somos académicos, pero de repente, entre las prisas y las ganas de hacer la tarea, pues por ahí hay algunos fallas de dedo, en fin, no son documentos muy extensos, entonces léanse antes de enviar los documentos y verán que pueden concretar mejor las ideas. Como se dieron cuenta, aquí no es la cantidad, sino la calidad de las aportaciones lo que nosotros tomamos en cuenta, tanto en foros como directamente en sus escritos. También una cosa muy importante es, los foros son un instrumento de diálogo y de nada sirve que ustedes suban documentos, porque eso obliga a los lectores a que abran cada vez un documento. Los foros son para que hagan directamente en pantalla sus observaciones, sus comentarios, que dialoguen entre ustedes y, por supuesto, cuando hagan la entrega de las actividades, la harán con un documento. Pero, por favor, no suban documentos al foro. Eso es muy importante y creo que es algo que tenemos que recordar. También hay que tratar de respetar no solo los tiempos de entrega, sino tratar de participar desde el principio, porque si participan al final, el diálogo no será. Y una de las riquezas precisamente de trabajar no en educación a distancia, es decir, con envíos aislados y cada quien a su tiempo, sino en e-learning, es precisamente este intercambio. Entonces, si nosotros tenemos esto claro, creo que va a funcionar mucho mejor. Déjenme decirles que en esta unidad segunda las participaciones fueron superiores, fueron muy buenas y ya con mucha más claridad de lo que implica este diálogo y esta construcción de proyectos. Entonces, una de las cosas también muy importantes es, no se trata solo de comunicarse con sus tutores, sino de comunicarse entre ustedes. Por eso, el correo personal del tutor no opera. Es decir, nosotros hemos respondido o respondemos en caso de emergencia, por supuesto que sí, si no pudieran entrar a la plataforma y demás, pero si ustedes nos envían documentos por esa parte, nosotros tendremos que reenviarlos a la plataforma y eso se vuelve un poco complicado, además de que, bueno, no es la vía o la forma en que se requiere. Entonces, no lo tomen esto como una llamada de atención, sino más bien como parte del aprendizaje, donde cada una de las actividades que nosotros estamos incluyendo, queremos que funcionen de una manera mucho más fluida para que ustedes estén más a gusto, más contentos y demás. Por otra parte, quiero felicitarlos
porque el material que han subido a la cafetería, que es una de mis favoritas, verdaderamente ha sido muy divertido. Muchas gracias y seguimos aquí en esta presentación. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias Norma. Les pido por favor a los que tienen la webcam prendida, si lo pueden apagar. Tirso, Rodrigo, creo, es necesario que apaguen la webcam en este momento para que podamos ver los presentadores. Bueno, a modo de presentación, ustedes verán, yo solamente voy a ser breve, pero Alain tiene un currículo muy extenso en el área de internacionalización. Alain Boutet es director ejecutivo de Relaciones Internacionales y asistente profesor de estudios del desarrollo internacional en la Dalhousie University, Halifax, Canadá. Su recorrido pasó de 2009 a 2011 en el puesto de dirección también de actividades internacionales de la St. Mary's University y más cerca mío en Quebec del 2007 a 2009 fue director de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Montreal. También fue investigador para los estudios latinoamericanos del Center for International Studies and Research, el CERIOM, también de la Universidad de Montreal. Alain Boutet tiene una licenciatura y una maestría en antropología de la Universidad Laval y un doctorado, dejo lo mejor para el final, un doctorado en comunicación y desarrollo de la Universidad de Quebec en Montreal. Por suerte lo tuvimos de este lado hace un tiempo atrás, pero bueno. Alain, nuevamente un gusto tenerte con nosotros hoy y te doy la palabra para que puedas presentarnos tu conferencia de hoy. Adelante, Alain. Bueno, muchísimas gracias y un saludo muy cordial a todos los nuevos participantes del módulo 1 del diplomado, a nuestros tutores conocidos y los nuevos también. Siempre un placer escuchar sus comentarios, su dedicación para poner adelante este programa. Y yo veo que los avances y la visión del programa es muy bien estructurada y yo estoy muy satisfecho y contento de saber que la gente va adelante con el programa y que el contenido es relevante. Hablando de contenido, hoy yo voy a tratar de estimular un poco su propia reflexión como personas implicadas en la planificación y el desarrollo de las oficinas de relaciones internacionales en su universidad y tratar de avanzar algunas ideas alrededor de la planificación de la internacionalización, pero también el proceso de implementación, que yo sé ustedes van a ver más en la segunda parte del diplomado, pero yo voy a avanzar algunos elementos hoy que también van a tocar a la implementación de la internacionalización. Entonces, con el propósito, evidentemente, de los intercambios, preguntas, pero también de estimular, de poner adelante elementos clave de todo este proceso de internacionalización, lo que significa para su universidad la importancia de la internacionalización en el contexto global. Y hablando del contexto global, si queremos recordar elementos que son muy importantes cuando tratamos nosotros desde la Oficina de Relaciones Internacionales de explicar a nuestra comunidad universitaria, estudiantes, profesores, administradores, en qué contexto estamos evaluando con este proceso de internacionalización en nuestra propia institución, la cuestión de movilidad estudiantil que será abordada en el módulo 2, que es muy importante porque aumenta de manera significativa la movilidad estudiantil en el mundo y siempre domina la lista de prioridades institucionales
porque se vincula de manera muy estrecha a varios aspectos de la estrategia de internacionalización, que sea la cuestión de reclutamiento, la cuestión de estudiantes internacionales, la cuestión de colaboraciones de investigación, implicando estudiantes de posgrado, de maestría, de doctorado. Entonces, toda esa cuestión de movilidad estudiantil muy importante. También la demanda estudiantil está cambiando un poco de enfoque. Los destinos tradicionales para la movilidad están cambiando. Siempre sigue importante la movilidad hacia países como Australia, los Estados Unidos, Inglaterra, pero también hay nuevos destinos y hay países como China, por ejemplo, como India, algunos países, Brasil, más importante, que han declarado su intención de ser centros regionales, centro importante para la movilidad internacional. Entonces son nuevos actores, y nuevos actores en Asia, evidentemente en el Medio Oriente, destinos en evolución, y la cuestión de nuevas redes que se están formando, consorcio, grupos de universidades, trabajando juntos alrededor de actividades de enseñanza, de formación conjunta, programas conjuntos a nivel de pregrado, de posgrado, maestría conjuntas, doctorado conjuntos, cotutelas, como le llamamos en francés, cosupervisión de estudiantes de doctorado, etcétera. Entonces son realidades que hay que recordar a nuestra comunidad de universidad, explicando la cuestión del contexto global. Por eso es tan importante, porque la internacionalización tiene un valor, como ustedes lo entienden bien, importante para los estudiantes, a pesar de porcentajes a veces bajos de movilidad estudiantil en nuestro intento como administradores, como catalizadores, como animadores de la internacionalización en nuestras universidades, tratando de aumentar el número de estudiantes que van a tener una experiencia internacional que formará parte de su aprendizaje como estudiante en su tiempo en la universidad. El porcentaje de estudiantes que están pensando en emprender experiencia internacional y que también piensan que el conocimiento de asuntos internacionales, la experiencia internacional, les van a habilitar para trabajar en entornos culturales. Este porcentaje es bastante importante. Si juntamos el número de estudiantes con experiencia internacional o planificando tal experiencia, los estudiantes que están pensando en emprender esa experiencia, que están esperando más promoción, más información, y los que piensan que es una experiencia que es valorable, que va a dar más oportunidades de conseguir empleo después de sus estudios, es alto. Por otro lado, y si seguimos en el contexto global, sabemos en nuestros varios entornos, que sea aquí en Canadá, que sea en Bolivia, que sea en Brasil, en varios países con diferencias evidentemente, pero que hay apuestas emergentes de la educación superior. La presión demográfica en algunos países, que es muy fuerte. En el caso de Canadá, la presión demográfica no es tan, depende de los lugares, pero en mi pequeña provincia de Nueva Escocia, por ejemplo, en la costa atlántica del Canadá, sabemos que hay una disminución importante de los estudiantes locales, que la proyección es una disminución importante en los años a venir. Entonces, nuestra dependencia, entre comillas, en el reclutamiento internacional es probablemente más alto que podría ser en otro país, en América Latina, por ejemplo. Y la cuestión siempre importante de la disminución del financiamiento público, de la implicación de los gobiernos
en el financiamiento de la educación superior, que sigue una apuesta importante, la cuestión de la privatización de la enseñanza superior con el desarrollo, la aparición, el establecimiento de nuevas universidades, pequeñas universidades privadas, la contratación de la formación a agencias, consultores, etcétera, es una cuestión importante. El perfil, como saben muy bien ustedes, el perfil de estos estudiantes con los cuales trabajamos nosotros, y yo lo hago como profesor aquí en mi universidad, los estudiantes del milenio, trabajando mucho con la tecnología, con Twitter, con Facebook, esta instantaneidad en la manera de repensar la pedagogía, la enseñanza. Cuando trabajamos con los estudiantes del milenio, sus características muy bien conocidas, entonces es también un elemento importante. Y la cuestión de la competitividad de la educación superior, toda la cuestión también que es una medida, un indicador importante del éxito de los esfuerzos de reclutamiento que nosotros hacemos en la universidad, la cuestión de la retención y del éxito de los estudiantes en nuestra universidad. Todo el apoyo, los servicios a la vida estudiantil que son tan importantes y por los cuales tenemos que poner más esfuerzos, más recursos para poder encontrar y alcanzar los objetivos de retención y éxito académico, cultural, personal de los estudiantes. Reclutamiento internacional y el uso de las nuevas tecnologías, toda la perspectiva de formación a distancia, que es un elemento que tenemos que tener en cuenta en la planificación también de nuestras asociaciones internacionales, asociaciones en el sentido de partnership, la palabra en inglés, cómo integramos la formación a distancia en nuestras asociaciones internacionales. Del punto de vista de planes y políticas institucionales, y es la parte que a nosotros nos toca mucho como administradores de la internacionalización en nuestras oficinas y nuestra posición estratégica en la estructura de nuestra universidad. La importancia de referir los referentes a la dimensión internacional en los planes estratégicos y documentos de planificación a largo plazo de la universidad, que me parece ser un paso primero, básico, fundamental para llegar a un cierto nivel de internacionalización de la universidad. Entonces tiene que ser construida la dimensión internacional, identificada, priorizada en los planes estratégicos de la universidad. Hemos visto eso mucho aquí en Canadá, probablemente también en América Latina, más nuevos puestos de liderazgo para la internacionalización del campus al más alto nivel de la administración universitaria, puestos de vicepresidente asociado a vicepresidente encargado de la internacionalización de relaciones internacionales, que es un paso muy importante en la integración, el reconocimiento de la internacionalización, no solamente como algo exótico, algo que se agrega a las otras partes de la universidad, pero que entra realmente en las varias dimensiones de la universidad: investigación, enseñanza, y formación y servicios a la colectividad. También hemos visto la importancia de aumentar los recursos institucionales para apoyar la internacionalización, no solamente a nivel del presupuesto, del financiamiento, pero recursos humanos, recursos técnicos también, y el interés que es fundamental de fomentar el interés de las facultades y de los profesores, porque son actores esenciales para ser exitoso en la estrategia internacional. Como yo lo decía antes, eso creo que es una parte muy esencial, muy central de todo nuestro trabajo, a reconocer y dar un sentido real a los partnerships internacionales. ¿Cómo hacer
la identificación, en la selección estratégica de nuestras vinculaciones, de nuestras asociaciones internacionales, que es un componente muy significativo del proceso de internacionalización. ¿Cuáles son sus criterios para identificar, para planificar, para implementar y evaluar buenos y sostenibles partnerships? Partnerships, asociaciones que van a contribuir a reforzar el perfil internacional, la reputación de su universidad. Partnership que van a crear oportunidades para un compromiso internacional que sea que da beneficios mutuos, que sea muy efectivo a nivel de las actividades. Partnership que van a impactar los programas académicos y los estudiantes de su universidad. Partnership que van a darle acceso a financiamiento, oportunidades de financiamiento, que es otro criterio muy importante. Partnership que van a contribuir a un equilibrio, un balance, un equilibrio de beneficios en sus relaciones internacionales, lo que llamamos a veces en inglés el two-way flow de intercambios a nivel de los profesores, a nivel de los estudiantes y, como lo vemos más y más ahora, intercambios de administradores de directivos universitarios que se está desarrollando más y más ahora en las asociaciones internacionales. Y finalmente, otro criterio que es muy importante es como partnership, asociaciones que se van a alinear muy bien con las prioridades académicas y las prioridades de investigación de la universidad, lo que llamamos en inglés los clusters de investigación, los sectores de excelencia de investigación de su universidad, sin excluir los otros, pero de construir sus asociaciones internacionales, sus partnerships, a partir de estos sectores de excelencia y de sus prioridades académicas, los sectores, los programas, las áreas de formación, de enseñanza que son fuertes en su universidad. Entonces, la cuestión, evidentemente, que tiene que ver con una cuestión que uno de sus tutores estaba planteando, la famosa cuestión del diagnóstico institucional. ¿Qué es más apropiado para su institución? Y tratar de preguntar a nivel de ¿qué queremos hacer? Preparar egresados con conocimiento y competencias internacionales, estamos de acuerdo, creo. ¿Qué queremos hacer? Construir alianzas y asociaciones estratégicas, como yo acabo de mencionarlo, a partir de algunos criterios para hacer una buena evaluación, una buena selección de sus asociaciones internacionales. El mapping, como lo llamamos, y vamos a presentarlo un poco más en detalles más tarde. Que es más apropiado para la institución, promover la innovación académica, la diversidad académica también, que significa la innovación académica, el éxito de los estudiantes, la integración de una dimensión internacional en sus programas académicos, la participación de los estudiantes internacionales en el aula, la participación de profesores visitantes en sus programas académicos, etcétera, etcétera. También hay que ser muy realista y tratar de ver cómo respondamos a las necesidades del mercado laboral, evidentemente, y yo creo que un país como Brasil lo ha bien entendido tratando de trasladar esa idea, esa visión en el programa que se llama Ciencias Sin Fronteras, que es un programa muy ambicioso de formación de estudiantes fuera de Brasil, para, al volver a Brasil, contribuir al fortalecimiento del mercado laboral y de la capacidad económica, cultural, social y política del país. Y también asegurar, como pregunta, que es más apropiado para esa institución, tratar de asegurar esta adecuación que es tan importante entre la investigación y sus problemáticas, sus problemas locales, regionales, nacionales, internacionales. Entonces, la vinculación de la universidad con sus comunidades, con sus entornos. Entonces, a partir de estas preguntas, ¿qué es más apropiado para la institución y
teniendo en cuenta la importancia, la significación de las asociaciones, los partnerships internacionales. El mapping me parece ser es un ejercicio clave en la definición de la estrategia internacional de su universidad. El mapping de las oportunidades estratégicas a nivel del reclutamiento internacional que vamos a hacer a nivel de reclutamiento de estudiantes de pregrado, de posgrado, maestría, doctorado, qué tipo de actividades vamos a avanzar, vamos a crear para reclutar a nivel internacional, con qué países vamos a hacerlo, cuáles son nuestros países prioritarios. Otra dimensión, mismas preguntas, mismo enfoque con la movilidad internacional. ¿Qué vamos a hacer a nivel para fomentar la movilidad de los estudiantes de pregrado, de posgrado? ¿Qué tipo de actividades vamos a establecer? Programas conjuntos, escuelas de verano, study abroad, etcétera, etcétera. ¿Y con qué países vamos a tratar? Y dentro de esos países, ¿con qué universidades, con qué instituciones vamos a tratar de establecer estas asociaciones estratégicas? La tercera dimensión del mapping de las oportunidades estratégicas tiene que ver también con la internacionalización, el rediseño, de los programas académicos, mismas preguntas, mismas dimensiones. Entonces se puede hacer una matriz para tratar de identificar esas oportunidades estratégicas a nivel también del apoyo y de los servicios a los estudiantes internacionales. ¿Qué tipo de acciones, qué tipo de recursos, qué tipo de financiamiento, qué tipo de vinculación entre los servicios central de la universidad y las facultades, los departamentos que reciben los estudiantes internacionales, qué tipo de servicios vamos a trabajar juntos, a ofrecer a los estudiantes internacionales para que sean exitosos y para retenerlos. ¿Qué tal de la investigación y de los proyectos de desarrollo internacional? ¿Qué tipo de actividades? ¿En qué tema? ¿Con qué tema? Reposando en las fuerzas, la experiencia de la universidad, y con qué país también, qué países vamos a priorizar para establecer estas estrategias, asociaciones estratégicas. Y finalmente, una otra dimensión del mapping de las oportunidades estratégicas, que es la cuestión de los egresados, sus egresados internacionales. En qué países están, cómo vamos a apoyar, a tener una buena comunicación con los egresados, de informarles de los avances de la universidad y evidentemente de hacerlos participar en el fundraising, que es una dimensión importante aquí en nuestras universidades canadienses. Yo sé más y más una preocupación en las universidades de Europa, de América Latina también. El fundraising y los egresados internacionales son actores importantes de este proceso y también son los mejores embajadores de su universidad. Hablando también del mapping, pero otro tipo de mapping que se puede hacer alrededor de una matriz para presentar a la comunidad, para hacer la consulta con los varios actores de la internacionalización en su comunidad universitaria, el mapping de oportunidades para las asociaciones estratégicas. Entonces, ¿con qué países vamos a trabajar de manera prioritaria? Dentro de esos países, ¿con qué instituciones vamos a trabajar en nivel, después del análisis de la aplicación de los criterios que yo he mencionado anteriormente, las instituciones con las cuales queremos trabajar, que van a crear oportunidades para un compromiso fuerte y sostenible, que van a tener un impacto sobre nuestros programas académicos, que van a darnos algunos accesos, recursos para financiamiento, etcétera. Y por eso las cuestiones de fuentes de financiamiento y del mapping de estos partnerships, que es un elemento clave también, y los sectores prioritarios, a partir de qué sector de excelencia, de fuerza
de su universidad van a tratar de establecer estas asociaciones internacionales estratégicas. Perdón. Seguimos. En este sentido, yo creo, para terminar de la parte 1 de esta cuestión de planificación de la internacionalización, todos nosotros entendemos que la profesionalización de los gestores universitarios en la internacionalización es clave en todo este proceso de mapping, de identificación, de estrategización de la dimensión internacional de la universidad. Por eso es muy importante de instalar de manera estratégica en los planes, en la facultad, en los departamentos, este concepto, una visión de la internacionalización en los equipos directivos y fortalecer la dimensión internacional de su universidad. De pensar estratégicamente en las prioridades, por eso el mapping, y las acciones que son necesarias para fortalecer el perfil internacional de su institución, el famoso diagnóstico institucional. Y haciendo eso, tratar de operacionalizar esta transición que a mí me parece siempre importante desde el activismo que va a seguir. Eso no se puede negar, el activismo internacional hacia un plan estratégico bien estructurada que se puede compartir y tras de consultas con la comunidad universitaria, varias consultas, un plan mucho más estructurado que puede ser a medio plazo, a largo plazo, un plan de 3 años, de 5 años, con los ajustes después y con acciones específicas, pero todo eso construido alrededor de la identificación de partnerships estratégicos con algunos países y instituciones dentro de estos países. Y para hacer eso también, toda la cuestión que yo sé que ustedes van a ver más tarde en el diplomado, en el módulo 1, la cuestión de los mecanismos de comunicación / de coordinación institucional que se necesitan para avanzar y para implementar la estrategia internacional. Comités, grupos de trabajo, hay varios modelos, pero toda esa cuestión de comunicación, de informar bien, de manera eficiente, y para informar bien se necesita conocer bien su universidad, y evidentemente conocer bien los programas, los recursos, varios programas, iniciativas internacionales que existen, y hay muchas, hay demasiado, pero también forma parte de la manera de priorizar si queremos trabajar con Brasil, por ejemplo, si queremos trabajar con Colombia, cuáles son los programas, los recursos existentes y cómo podemos aprovechar como universidad en nuestra asociación estratégica con tal u otra universidad estos recursos. Entonces, comunicación, coordinación son elementos importantes. Y para tratar también entrar un poco en la cuestión de los indicadores de desempeño, cómo medir los avances, los éxitos, los obstáculos, los problemas que vamos a encontrar. Entonces, algunos elementos que yo identifico aquí. En primer lugar, tratar de animar y apoyar las unidades académicas en función de sus características y necesidades, entender bien el perfil de las unidades académicas, de las facultades, de los departamentos. Es un trabajo inmenso que toma mucho tiempo, que es un trabajo work in progress, como decimos en inglés, siempre, pero es fundamental que dentro de las oficinas de relaciones internacionales ese trabajo de comprensión, de entendimiento de las características, el perfil de las unidades académicas para tratar de trasladarlo en actividades internacionales que respondan a sus necesidades. Entonces, animar y apoyar las unidades académicas y tratar de adoptar un enfoque flexible en función de regiones, flexible pero también estratégico, hay que recordar eso siempre, en función de regiones del mundo, de sectores de excelencia, que particular que usted quiere avanzar, porque hay que reconocer la excelencia donde tenemos capacidad y al mismo tiempo tratar de reforzar los sectores
donde no tenemos tanta capacidad, pero mediante la internacionalización que podemos reforzar y actividades particulares. La cuestión de la promoción de la internacionalización a nivel del posgrado, que es fundamental, lo sabemos, todas las necesidades que nuestras universidades, las universidades de América Latina en particular, tienen a nivel de la formación de posgrado, de maestros, de doctores, para apoyar las actividades de investigación, para tener el reconocimiento, para aumentar el perfil de la institución y para desarrollar adelante la institución. Entonces hay que buscar y identificar mecanismos, actividades de internacionalización a nivel del posgrado. Eso también forma parte del famoso mapping, si se acuerda cuando hablamos de la movilidad estudiantil, por ejemplo, ¿qué hacemos a nivel de posgrado? ¿Cómo vamos a fomentar la movilidad de nuestros estudiantes de maestría y doctorado? ¿Cuáles son los modelos, los mecanismos más importantes? Reconocer el carácter interdisciplinario de las actividades académicas, la cuestión, porque si trabajamos un sector de excelencia que es muy amplio como el sector ambiental, respetando, reconociendo el carácter eminentemente interdisciplinario de los problemas ambientales, entonces tratar de romper el esquema, los silos, como decimos en inglés, la división entre las disciplinas, y tratar de construir de manera interdisciplinaria también la internacionalización de la universidad. Y finalmente proporcionar, porque los incentivos son también elementos claves, proporcionar apoyo financiero a proyectos internacionales, que es un indicador también, un incentivo para medir el desempeño, los avances de la internacionalización, de proponer incentivos a los estudiantes, a los profesores, a los directivos que tienen interés, que quieren participar en este proceso de internacionalización de la universidad. Si pasamos en la segunda parte rápidamente, más a nivel de la implementación de la internacionalización de la universidad, lo que eso significa a nivel de la creación de lo que llamamos una cultura de internacionalización en casa, a trabajar con los servicios de lo que llamamos de primera línea para reforzar el conocimiento y la sensibilidad intercultural. Por eso es un trabajo tan inmenso, porque tenemos que trabajar no solamente con las unidades académicas, pero también las unidades administrativas de la universidad, y tratar de crear espacios, lugares de diálogos entre los académicos y los administrativos en la universidad, para realmente reforzar toda esa sensibilidad intercultural y trabajar con talleres, por ejemplo, con la gente que está implicado en los servicios de primera línea, servicios financieros, admisión, etcétera, etcétera. Reconocer también los retos y las dificultades que son vinculados con la naturaleza de las actividades internacionales, sobre todo cómo trabajar, cómo apoyar los estudiantes internacionales que nos provienen de varios países del mundo, que traen con ellos su background cultural y académico, cómo trabajar, cómo colaborar, cómo facilitar el trabajo con los estudiantes. Por eso la idea de implementar en la universidad de hacer talleres de internacionalización para facilitar esa interacción entre los servicios de primera línea y su oficina de relaciones internacionales. Me parece ser mi propia experiencia en varias universidades, ha sido muy exitosa con eso, de fomentar esta interacción a través de talleres de internacionalización. Y como lo digo a menudo, 3 elementos claves para crear esa cultura de internacionalización en casa, los 3 C, que es comunicación, coordinación y compromiso. Un compromiso a todos los niveles de la universidad también, y la comunicación, que es tan clave para establecer la internacionalización, y el trabajo también de coordinación, de fomentar espacios, lugares para trabajar la internacionalización, de tener una visión estructurada y estratégica de la internacionalización. Por eso me parecen ser cosas importantes.
a partir de la creación de esa cultura de internacionalización, de fomentar esa cultura de internacionalización en la universidad, evidentemente toda la cuestión alrededor del sostenimiento, captar y sostener recursos para la internacionalización. Como lo digo aquí, el dinero no lo es todo. Dinero es importante, pero el compromiso institucional en la internacionalización va mucho más allá de la cuestión del financiamiento del dinero. Es una visión, es un compromiso a todos los niveles y es una visión, es como un proyecto académico común alrededor de la internacionalización. Pero también, para ser realista, siempre tenemos que pensar en el nivel del presupuesto con el cual la Oficina de Relaciones Internacionales puede trabajar, qué tipo de recursos, si la oficina va a tener recursos. Por eso el compromiso institucional al más alto nivel es muy importante y la integración de la internacionalización de los planes estratégicos de la institución son tan importantes para captar recursos, para desarrollar programas y proyectos de internacionalización, de poder hablar, comunicar con la gente y proponer, ofrecer incentivos para apoyar la internacionalización. Entonces, algunas preguntas y yo creo que eso formará parte de sus discusiones, su trabajo más tarde en el diplomado del módulo 1, cómo ser creativo para captar recursos internos, cómo ser proactivo para captar recursos externos. Hay varios elementos que se va a proponer a ustedes en el módulo 1 y que se va a hablar con los tutores. Son siempre cuestión importantes. Y cómo comprometer, porque es un actor importante de la internacionalización, cómo comprometer el sector corporativo, productivo en los esfuerzos de internacionalización. Lo vemos más y más, la contribución del sector privado, no solamente a nivel de los esfuerzos de investigación, pero también para facilitar la movilidad de los estudiantes a nivel de posgrado, darle experiencia de pasantías en laboratorios industriales, por ejemplo, si hablamos de estudiantes en ciencia y tecnología, para desarrollar un perfil nuevo del egresado universitario que tiene habilidades no solamente en el entorno académico universitario, pero también en el entorno industrial, en el entorno gubernamental también, porque el sector gubernamental es un actor importante de la internacionalización. Entonces, para seguir con este proceso de la implementación, reflexiones, elementos para su trabajo futuro en el módulo a nivel de la implementación de la internacionalización, como incentivar la implicación de la comunidad universitaria, creo que es importante. En primer lugar, hablamos mucho en América Latina y en todos los países de legalizar las cosas, pero legitimar la internacionalización, la misión de internacionalización es fundamental, más allá de una legalización, una estructuración. Una legitimación es mucho más sostenible. Cómo valorar y incentivar las expectativas de los stakeholders, de los actores importantes de la internacionalización, qué tipo de incentivos vamos a tener a nivel de la formación de la enseñanza, a nivel de la investigación y a nivel de la extensión, que son las tres dimensiones fundamentales de la universidad, del trabajo de la universidad. Entonces, la cuestión de los incentivos, cómo incentivar la implicación de la comunidad, es un elemento que hay que tener en cuenta en el proceso de implementación. Por eso, y para tener más coherencia cuando hablamos de incentivos y de legitimación de la internacionalización, volvemos a esta cuestión del enfoque en las alianzas estratégicas. Por eso que son tan importantes, como vinculamos las alianzas estratégicas y hacemos la perspectiva de partnership en una perspectiva, un ejercicio que se dice aquí de benchmarking institucional, cómo podemos comparar con nuestros asociados internacionales, nuestros
partners internacionales para ver hasta qué punto se puede integrar una colaboración estratégica que sea sostenible, que sea viable, que sea efectiva. Entonces la idea es, ¿no?, de tener muchos convenios internacionales, menos, pero convenios que funcionan bien, well-rounded, como decimos en inglés. Pero hay que reconocer también que en las alianzas estratégicas hay obstáculos y hay límites que son relacionados con las alianzas estratégicas. Hay que reconocer los obstáculos, los límites y tratar de superarlos. También hay que reconocer y que hay que hacer un inventario de las potencialidades de las alianzas estratégicas, lo que nos pueden ofrecer a varios niveles, retomando la cuestión de enseñanza, formación, de investigación y de extensión. Entonces, de aquí la pregunta: ¿cuáles son y cuáles podrían ser sus alianzas estratégicas? Entonces, desde la perspectiva de su Oficina de Relaciones Internacionales como animador, como catalizador del proceso de internacionalización en su universidad, a contestar esta pregunta y de preguntar y hacer consultas. ¿Cuáles son, con el mapping, o podrían ser sus alianzas estratégicas? Y teniendo en cuenta, pensando en este gran proyecto, un poco como fue el caso a través del proceso de Bolonia en Europa y lo que vemos ahora en la Unión Europea y todos los programas Erasmus Mundus, por ejemplo, los programas de conexión, de colaboración, pensar en el sentido de crear un espacio común de educación superior en América Latina. ¿Cómo podemos contribuir desde nuestra universidad, desde nuestra estrategia internacional, desde el proceso de internacionalización de nuestra universidad? ¿Cómo podemos contribuir a la creación de este espacio común de educación superior en América Latina? Y por eso también, para avanzar en todo ese trabajo, y también eso fue mencionado por uno de los tutores, toda la cuestión del uso y del manejo estratégico de la información. Como se dice el cliché, como decimos en francés, la información es el poder, pero hay que usar y manejar bien, de manera estratégica, la información para contestar bien a solicitudes, para compartir la información, para dar la buena información a nuestros actores en la comunidad universitaria, la gente que van a participar en actividades internacionales, cómo tomar ventaja de oportunidades y usar tiempo de manera eficiente. Por eso, toda la cuestión alrededor del desarrollo de un buen sistema de información, base de datos, para manejar las relaciones internacionales, para manejar sus convenios, para manejar sus actividades de movilidad estudiantil, para manejar las colaboraciones de investigación conjunta. Entonces, yo les doy el ejemplo sin entrar en los detalles, pero por los que están interesados, es un software que se llama MoveOn, que es muy utilizado en las universidades de Europa, más y más en las universidades canadienses, para facilitar todo ese trabajo, pero de pensar a nivel de base de datos muy bien estructurada, que nos proporcione la buena información con las cuales podemos producir buenos informes sobre la información, las oportunidades internacionales, nuestras actividades internacionales, donde necesitamos reforzar las actividades, cuáles son los recursos que ponemos en la internacionalización, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, todo su trabajo de diagnóstico institucional tiene que ser pensado en función también del perfil internacional de su institución, de crear, como se dice aquí, y como se va a hablar más adelante en el módulo 1, un who's who internacional para su institución. ¿Quién hace qué? ¿Cuál es el perfil internacional de sus profesores? Qué tipo de habilidad a nivel de idiomas, hablando de la experiencia de enseñanza en otros entornos, de colaboraciones internacionales, de publicaciones conjuntas, etcétera. Es una cuestión fundamental en todo este proceso de implementación cuando pensamos al uso y manejo estratégico de la información. Y finalmente,
del uso y manejo estratégico de la información, toda la cuestión alrededor de la organización de la internacionalización, del proceso de internacionalización, de pensar de manera muy crítica cómo se va a posicionar la Oficina de Relaciones Internacionales en la estructura organizacional de la universidad. Entonces, para tener la legitimidad, el reconocimiento, el rol central y fundamental de catalizador, de animador que la ORI tiene que jugar, eso es fundamental. Entonces, y pensar la contribución de la oficina en el desarrollo y la implementación de políticas y procedimientos alrededor de la internacionalización, que sean como desarrollar los convenios, cómo preparar los profesores y los estudiantes para un faculty-led program abroad, un programa en el extranjero, por ejemplo, un summer course, un curso de verano, un field trip, todo ese tipo de políticas como el uso, el manejo de recursos y procedimientos que son fundamentales también para sostener y estructurar y hacer muy legítimo el proceso de internacionalización. La cuestión de comunicaciones internas y externas, hacerlo de manera profesional, como preparar un briefing, un informe para su vicepresidente que va a visitar tal país, como dar la buena información de los mensajes claves, del perfil de la institución, de las fuerzas de su institución, del perfil de los asociados, etcétera, etcétera. Todo también, y la cuestión del manejo, de la gestión de proyectos. Hay una parte del módulo que tiene que ver con la cuestión del ciclo de proyectos, y evidentemente dentro de su propia unidad, el manejo de recursos humanos que sea eficiente y transparente, cómo se va a manejar el grupo, el equipo de la Oficina de Relaciones Internacionales, cómo hacer una buena descripción de tareas, cómo compartir eso, cómo avanzar en el desarrollo profesional de su equipo, de su personal, las tareas, las experiencias, reconocer las experiencias de cada uno, etcétera, etcétera. Entonces, que son también elementos claves del proceso de organización del proceso dentro de la implementación. Entonces, yo creo que con todo eso, yo termino aquí. Yo espero que los elementos le van a ayudar a reflexionar sobre lo que se ha hecho hasta la fecha en el módulo, su propio trabajo de la planificación estratégica de la internacionalización, sus discusiones, el compartir información, su discusión con los tutores, y también la proyección del módulo 1 de los elementos que van a completar las otras unidades del módulo 1 sobre la planificación estratégica y gestión de la internacionalización. Yo les agradezco mucho su atención y espero que todo irá bien con la continuidad del módulo 1 sobre gestión y planificación estratégica de la internacionalización. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, muchísimas gracias, Alain. Veo la importancia de conocer bien su institución a la hora de lanzarse al internacional, a la hora de planificar las acciones internacionales, de hacer un diagnóstico y de tener estrategias de comunicación y coordinación muy efectivas. En este momento vamos a pasar a las preguntas, reflexiones de los participantes. Le pido por favor, tienen dos opciones, pueden intercambiar vía chat, o si no pueden hacer sus preguntas levantando la mano. Entonces, en este momento abrimos la exposición, la conferencia, a la participación de los participantes. Adelante. Le doy la palabra, si no te molesta. Perdón, como les decía, sí es importante que levanten la mano a la hora de pedir la palabra, porque si no se puede complicar.
Le doy la palabra a María del Roble Obando Rodríguez. Adelante, María del Roble. Te escuchamos, María del Roble. María del Roble, ¿estás con nosotros? ¿Tenés problemas con el micrófono o tienes que apretar, pinchar en hablar para poder hacer funcionar? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Muy bien. Decía que el tema está muy interesante, pero tendremos que leerlo más detenidamente para poderlo dominar y comenzar a trabajarlo en esta unidad 2. Se habla de todo el recorrido de la currícula, cómo se debe de constituir de manera internacional, pero también se habla de la gestión. O sea, son cosas separadas que se han de conjugar para poder lograr la internacionalización de los programas educativos y a su vez la internacionalización a nivel de gestión, aprovechando convenios y, como por ahí le hablaba el doctor, tratando de que sean alianzas estratégicas óptimas, que no sean demasiados convenios, sino mejor pocos convenios pero atractivos. Es una tarea que tendríamos que ir mejorando en nuestras facultades. Es todo. Y si yo puedo comentar un poco, por eso es tan importante de entender el perfil de la institución, quién hace qué, con qué institución, con qué intensidad, de una cierta manera, y cómo se puede trasladar en una asociación estratégica reconocida y apoyada desde la Oficina de Relaciones Internacionales, que entra bien en el famoso mapping. No sé si hay una palabra en español para decir mapping, pero el mapping de las oportunidades internacionales y de los partnerships. Entonces eso va en el sentido de la intervención de María del Roble. Es un trabajo fundamental que a veces con obstáculos, con resistencia, pero hay que reconocer que hay cosas buenas con experiencia que se hacen en la universidad y que hay que poner énfasis en estas iniciativas. Muchas gracias, Alan. Y nada más intervengo para pedirles por favor que cuando terminen de participar apaguen su micrófono, y también para decir, se usa ya en términos de internacionalización en español la palabra mapeo, que valdría la pena preguntarle a la academia si nos lo autorizan como tal, pero se entiende en la jerga del área internacional. Okay. Muchas gracias, María del Roble y Norma, por sus comentarios y participación. Le doy ahora la palabra a Víctor Manuel. Adelante, Víctor Manuel. Sí, hola, ¿qué tal? Sin duda, esta presentación, excelente presentación, nos da una pauta y una visión acerca de nuestro trabajo de planeación. Sin embargo, se hablaba también de la implementación de la internacionalización a nivel de posgrado, pero tenemos que pensar también, que es parte de mi función, en la internacionalización, pero a nivel medio superior, para que a partir del high school empecemos a promover al estudiante para poder pues desde esa edad crearle una visión internacional y pueda pensar tanto en la licenciatura como en el posgrado. Entonces es bastante Se te cortó, Víctor, se te cortó la comunicación la última parte. Víctor, te escuchamos, se cortó la comunicación. Víctor, ¿nos escuchas?
Bueno, pasaremos a Víctor más adelante. Le doy la palabra a Gabriela. Sí, Víctor, ¿nos escuchás? Sí, okay, sí. Sí, para contestar a Víctor, sí, absolutamente, eso empieza más... Ya los escucho, sí. Más antes de la educación superior, pero nuestra responsabilidad es en la educación superior, pero vemos más y más en la educación medio superior, la secundaria, muchas experiencia internacional, posibilidades para los estudiantes, pero es un proceso que absolutamente tenemos que reforzar, empezando a nivel de pregrado, de la licenciatura, para los estudiantes, que es como el grupo más importante. Yo mencionaba del posgrado porque facilita las alianzas estratégicas, sobre todo a nivel de la investigación conjunta, pero sabemos muy bien que la formación de ciudadanos con una visión global, global citizens, se hace mucho con los estudiantes de la licenciatura, absolutamente, y antes, de acuerdo. Muchas gracias, Víctor. Te pido, si terminaste, que apagues la webcam y el micrófono. Gracias. Sí, muy bien, gracias. Le doy la palabra a Gabriela. Adelante, Gabriela. Sí, mire, yo estoy con el mismo comentario respecto a Víctor. Creo que a veces nos vamos mucho con la educación superior, pues que de ahí surgen los proyectos de investigación, de desarrollo. Sin embargo, yo laboro en una institución de media superior y creo que aquí es donde preparamos a los muchachos para tener esa visión de internacionalización. Entonces yo considero que tal vez necesitamos también herramientas o estrategias para para estar ubicados en este nivel, en el nivel medio superior, que si seamos honestos, que aquí es donde surgen pues esos estudiantes que van a entrar a la superior a fungir en ese papel de la internacionalización. Sí, de acuerdo. Bien, Gabriela, ¿tienes otro comentario o alguna pregunta? Si no, paso a Olga. Es todo, muchísimas gracias. De nada, Gabriela. Le doy la palabra ahora a Olga Brío. Olga, adelante. Gracias, muy buenas tardes. Los felicito mucho por esta conferencia. Definitivamente que se ve la experiencia que tiene el doctor Botet, creo que sí, así se dice. Y con respecto a lo que dice Víctor y lo que dice Gabriela, yo me imagino lo siguiente. Somos de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también en la universidad está involucrando a las preparatorias, es decir, al nivel medio superior. En el caso de Víctor o de Gaby, pues creo que se contestó ya más o menos lo que preguntaban. Yo le agregaría a esto nada más lo siguiente. En el caso de una servidora, estoy trabajando en una escuela de nivel medio superior, pero con técnicos en el área de la salud. Entonces, ahí es donde yo le pregunto, doctor, ¿cuál es la recomendación? Aparte de todo lo que usted ya nos dijo, aparte del diagnóstico, de la comunicación, de la coordinación y del compromiso, ¿qué más hacer? Son jóvenes, son estudiantes de 16, 17 años, en el caso de esta escuela técnica médica. Si usted ¿qué nos recomendaría para intercambiar bachilleratos, bachilleratos a nivel técnico? A nivel internacional. Así es. Bueno, yo no sé, seguramente hay redes, hay posibilidades de establecer convenios, intercambios con escuelas, colegios del mismo nivel en otras partes del mundo, porque la parte evidentemente de formación técnica, como lo vemos aquí en Canadá, por ejemplo, lo que llamamos los colegios, colleges, nosotros, de preparatoria antes de la universidad o de formación muy técnica, se están más implicando en la internacionalización a través de pasantías, internships,
placements, como decimos en inglés, en varios países del mundo a través de estos convenios. Entonces es el mismo proceso, hay que identificar dónde están las oportunidades, en qué tipo de programa se puede establecer para esos estudiantes de nivel técnico de 16, 17 años, cómo se hace con la secundaria. Entonces hay varias posibilidades de establecer ese tipo de asociación estratégica para los estudiantes con este perfil, con ese tipo de formación, que sí es muy importante, implicando también, cuando es posible, creo que es posible, la gente del sector privado también, que pueden participar a la formación de esos estudiantes y proporcionar oportunidades a nivel internacional, a pesar de que son a nivel no de la educación superior, de la universidad, pero a nivel técnico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Olga. Le paso la palabra a Gladys y después de Gladys vamos a pasar a algunas preguntas que hay en el chat en el momento. Por el momento te paso la palabra, Gladys. Adelante. Te escuchamos, Gladys. Bien, esperando que no te olvides que para el micrófono hay que ir arriba en la parte izquierda y pinchar el habla para poder tener acceso al micrófono. Bueno, pasamos entonces a preguntas que hay en el chat y volvemos a preguntas del micro. Le doy la palabra primero a Norma, después vendrá Juan Carlos con alguna de las preguntas del chat. Adelante, Norma. Claro que sí, mira, Alan. Hacen una serie de preguntas en el chat, sobre todo mencionaban la importancia de incluir en la internacionalización de la media superior, que creo que ya lo han abordado, pero sí nos preguntan de manera muy específica si se puede asociar las actividades internacionales a las asociaciones de estudiantes, válgame la redundancia, para reforzar las actividades de internacionalización en casa. Hay otra pregunta, te las voy a decir las tres para que si quieres las ligues. Eso, una es poder asociarse con los estudiantes y sus asociaciones. Otro es que desde la Unión Europea, ¿qué compromiso hay para la internacionalización y específicamente para la internacionalización hacia América Latina? Y hay una inquietud referente a, en cuestiones de organigrama, ¿cuál es la recomendación para que se desarrolle o como para que se plantee una institución en términos de la gestión? Ok. Bueno, a nivel de lo que se llama la internacionalización en casa, que es una dimensión muy importante, eso quiere decir no solamente tratar de transformar o rediseñar programas académicos, pero eso tiene que ver con la integración, la participación de los estudiantes internacionales en actividades en el campus universitario, de la participación con los estudiantes locales del país en varias actividades, participación también en la vida, digamos, de la comunidad universitaria como forma de integración y también de utilizar su propia experiencia internacional para aumentar el nivel de sensibilidad intercultural y conocimiento intercultural en la universidad. Entonces, todo eso forma parte de la internacionalización en casa. Entonces, la participación, la vida internacional en el campus de la universidad misma, con esta integración de los estudiantes internacionales con los estudiantes y la participación de las asociaciones de estudiantes, que es clave, no solamente para fomentar todo el trabajo de la experiencia académica durante los programas universitarios, pero también integrando la dimensión internacional y esta participación. Entonces, eso para mí me parece ser un punto
un punto importante, porque sabemos que hay muchos estudiantes, por varias razones, que no van a participar en programas internacionales, que no van a viajar en otro país por falta de recursos, falta de tiempo, que el currículum, el programa académico no es flexible, no lo permite. Entonces hay todo un entorno dentro de la universidad que puede facilitar la internacionalización de la gente, entonces lo que se llama la internacionalización en casa. A nivel de la Unión Europea, para la segunda pregunta, bueno, hay varias cosas, hay todos estos programas y hay específicamente algunas iniciativas entre la Unión Europea y programas con América Latina que se pueden averiguar en las páginas de la Unión Europea, de las asociaciones de universidades en Europa, que sea en Francia, en Alemania. Un país con Francia, por ejemplo, es muy implicado con América Latina, bueno, con Brasil, pero con varios países. Hay varios programas como Erasmus Mundus, que permite trabajar programas conjuntos, por ejemplo a nivel de la maestría, de participar en esos programas conjuntos que permiten al estudiante de maestría de hacer parte de su maestría en Europa y parte de su maestría en su propio país, viceversa, de los intercambios. Entonces hay muchas iniciativas que se pueden averiguar en las páginas web de la Unión Europea, de los países de las asociaciones de universidades en Europa, por ejemplo de la Asociación Europeana de Educación Internacional, que tiene toda una lista de iniciativas, de programas entre Europa y América Latina. Entonces hay un montón, eso forma parte de la búsqueda de información clave, relevante, pertinente en el proceso de internacionalización de su universidad, lo que ofrecen las varias asociaciones que sean NAFSA para América del Norte, la Asociación Europeana de Educación Internacional, la Asociación Asiática de Educación Internacional. Entonces en las páginas web de esas asociaciones hay varias cosas, programas, oportunidades de formación, etcétera, etcétera. Y para terminar, la tercera pregunta a nivel del organigrama, no estoy seguro cuál es la pregunta exacta, pero creo que es importante en el organigrama de la universidad de posicionar bien la Oficina de Cooperación Internacional, de a qué se va a reportar la Oficina de Relaciones Internacionales, a quién, a nivel del vicepresidente académico, vicerrector académico, vicerrector de investigación, o a un grupo de vicerrectores, o directamente se va a reportar al presidente rector de la universidad. Hay varios modelos, hay varias posibilidades. En mi propia universidad, por ejemplo, mi trabajo reporta directamente a la vicepresidenta académica, pero yo trabajo con un steering committee, un comité directivo con 3 vicepresidentes: vicepresidente para estudios, servicios a la vida estudiantil, vicepresidente de investigación y vicepresidente académico. Y también se agrega a este comité directivo la persona, el vicepresidente asociado encargado de reclutamiento y admisión de estudiantes, y mi colega que es directora de investigación internacional. Entonces es un pequeño grupo de referencia, de steering committee, con el cual yo trabajo de manera regular. Es mi modelo, pero hay varios modelos posibles, pero la idea es de reconocer, legitimar en el organigrama la posición clave de la Oficina de Relaciones Internacionales a nivel de la administración universitaria. Hay varias opciones. Muchas gracias. No sé si contesta la pregunta. Paz. ¿Qué? Muchas gracias, Alain. Paso ahora a darle la palabra a Gladys, si pudo resolver el problema de audio. Gladys, adelante. Algo más, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Gladys.
Gracias, Max. Muy buenas tardes para todos y mil gracias por esta gran conferencia y además por la retroalimentación que estamos obteniendo acerca de todas estas preguntas que hacen todos. Mi pregunta iba a ser una inicial, pero creo que al escuchar estas intervenciones y mi problema he cambiado. He decidido preguntar respecto a cómo identificar cuál es el límite, hasta dónde llega la acción o participación que la Oficina de Relaciones Internacionales lidera dentro de esa inserción de la dimensión internacional en las funciones sustantivas de unas universidades internacionales, hasta dónde llega y en dónde empieza el liderazgo en cada uno de estos sectores como la investigación, la academia, la proyección social, a tomar rienda sobre ese proceso de internacionalización al interior de una universidad. Okay. Sí, gracias, Gladys, es una muy buena pregunta. ¿Aló? Sí, claro, te escucho. Sí, entonces, bueno, creo que es importante el trabajo de coordinación de la Oficina de Relaciones Internacionales es clave. Entonces, perdóname, perdóname porque hay interferencia. Les pido por favor que los que tienen los micrófonos abiertos lo apaguen en este momento. Okay. Gracias. Bueno, entonces como yo le decía, es el rol, el liderazgo de la Oficina de Relaciones Internacionales, como yo lo veo, es más a nivel de la coordinación de los esfuerzos, donde en algunas universidades, por ejemplo, no hay oficina central de relaciones internacionales, pero cuando hay una oficina central de relaciones internacionales, hay que reconocer que esta oficina es la puerta de entrada de las solicitudes de todo el proceso de internacionalización. Cuando recibimos una solicitud de universidad, una solicitud que nos proviene de una facultad, un profesor, y que va a apoyar también el proceso de movilidad estudiantil. Entonces es todo el trabajo de planificación, pero también de estructurar los procedimientos alrededor de la internacionalización, cómo desarrollar un convenio internacional, cómo manejar un proyecto internacional en un presupuesto ligado a un proyecto internacional, cómo sobre todo compartir la información sobre las oportunidades internacionales, de tener listas de gente, si hay gente que se interesa en tal sector o tal país en el mundo, de poder, enviar la información a esta gente diciendo, hay tal oportunidades aquí, entonces si a usted le interesa. Entonces es toda una estructuración, un manejo de la información. Entonces el rol es central. Y puede ser, muy amplio, depende de los recursos que se van a acordar a la Oficina de Relaciones Internacionales. Si tú puedes tener una oficina con asesores, consejeros, encargado de una dimensión específica de la internacionalización, gente que trabaja la parte de movilidad internacional, gente que trabaja la parte de investigaciones internacionales, redes de investigación, proyectos de desarrollo, gente que trabaja la parte de reclutamiento internacional. Entonces tú puedes tener toda esta gente, su grupo, en la misma oficina coordinada, central, o tú puedes tener esta gente en varias parte de la universidad con un trabajo de coordinación. Por eso yo lo que yo llamaba en mi presentación la parte de organización del proceso de internacionalización, crear grupos, comités, cuál es la estructura más efectiva en función del perfil de su universidad y del organigrama de la organización misma de su universidad. Sabemos que si usted trabaja con si hay 15 facultades en su universidad, entonces, ¿qué tipo de representación la universidad, cada universidad va a tener? Vas a tener un grupo con representación de cada facultad, una persona en la facultad que será un poco con la vinculación para los asuntos internacionales. Entonces hay varios modelos, pero yo creo que aquí es de reconocer el rol central que la Oficina de Relaciones Internacionales, cuando existe, y que es el caso de muchas universidades, que el rol central de coordinación de los esfuerzos a nivel de la planificación, la implementación,
la evaluación de la internacionalización, de las varias dimensiones de la internacionalización. Muchas gracias, Alain. Muchas gracias. Adelante, Gladys. No, muchas gracias, Max. Algo que te quería tal vez recalcar en mi pregunta, que quisiera saber un poco más, es no tanto dirigido hacia el rol de coordinación de la Oficina de Relaciones Internacionales, sino el liderazgo y el empuje que tiene que dar cada una de las unidades después de esa coordinación que nosotros en las oficinas damos institucionalmente. Okay. Bueno, a mí me gusta decir que el modelo internacional, el modelo ideal de internacionalización es que cada facultad, cada gran unidad académica tiene su propia estrategia internacional. Entonces la idea es desde la oficina de trabajar en colaboración con la facultad para que la facultad tenga su propio plan de internacionalización en función de sus características propias. Por eso yo hablaba de la importancia de comprender cuáles son las características de las unidades académicas. La facultad, no sé, de ciencia, por ejemplo, de ingeniería, tiene un enfoque diferente, programas diferentes, experiencias diferentes, cómo construir desde la Oficina de Relaciones Internacionales, en colaboración estrecha con esta facultad, un plan de internacionalización que va a corresponder a su perfil, a sus expectativas, a sus recursos. Eso es un poco la idea del rol, de lo que debe hacer la oficina en coordinación con las unidades académicas. Es la misma cosa también con las unidades administrativas, cómo facilitar el trabajo cuando se prepara un programa de movilidad estudiantil de la parte financiera, por ejemplo, con la gente de los servicios financieros, que ellos pueden entender la importancia de la asociación estratégica que permite esta movilidad estudiantil y que van a facilitar los procesos financieros, en ese caso, que están ligados a la movilidad internacional, que ese es un manejo de scholarships o cualquier cosa. Entonces, para cada dimensión creo que eso es importante, pero fundamentalmente creo que es el rol de la oficina de trabajar, de tener por cada facultad, idealmente, un plan, una visión de internacionalización, un plan estratégico de internacionalización que le corresponda bien. Muchas gracias, Ale. Perdonen, vamos a tener que, dado el tiempo acotado que tenemos, ir cerrando esta conferencia. Veo que están muy entusiasmados y nos alegran que les contribuyó mucho la conferencia de Alain. De todas maneras, como le dije, el día lunes 29 de octubre, Alain va a estar disponible para retroalimentar sus comentarios, tantos aquellos que faltaron detalles como aquellos que no pudieron, no les pudimos dar la palabra hoy. Pero de todas maneras él va a estar disponible el 29 de octubre y nosotros le vamos a dar la información al respecto. Le doy entonces la palabra de cierre a Adelaida muy brevemente, por favor, y Juan Carlos, primero Adelaida. Adelante. Gracias, Max. Solamente quisiera realmente agradecer al doctor Alain por esta presentación que realmente nos aclara el panorama. Creo que hay muchos retos por delante de los que tenemos todas las universidades, porque creo que a pesar de todos no hay una fórmula mágica que les sirva a todas y cada una de las universidades, sino que esto implica siempre un proceso de reflexión y de introyección para definir qué es lo que queremos como institución y de acuerdo con esto planear y tomar las medidas que vamos a tomar cada una de nosotras. Muchas gracias a todos por su asistencia y de nuevo, de verdad, al doctor Alain Duté, un agradecimiento profundo por esta presentación tan buena. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Juan Carlos. Bueno, no, yo también me uno pues obviamente al agradecimiento, y hay algo que me parece muy interesante de este ejercicio, es la posibilidad de conversar con los profesores y de intercambiar posiciones con los profesores del nivel de preparatoria.
puesto que muchas veces nosotros quienes estamos frente a un entorno de educación superior nos quejamos de la mala preparación con la que llegan los estudiantes a la universidad. Igual pasa con los profesores en la preparatoria que se quejan de la mala preparación con la que, o el mal apresamiento con el que llegan los estudiantes en primaria. Entonces me parece que este seminario y este tipo de conferencias y de webinarios permiten tejer puentes entre lo que se debe o que se debería trabajar en preparatoria como una etapa de aprestamiento para lo que es la internacionalización en un entorno de educación superior. Me parece fundamental y obviamente los elementos que planteó el doctor Buté, que se desarrollarán a profundidad en lo que viene del curso, pienso que hay luces muy claras y que nos va a permitir alimentar las discusiones que se van a dar en los foros. Por mi parte, yo tenía la responsabilidad de consolidar las preguntas del foro para presentársela al doctor Buté. Voy a hacer este documento para presentárselo y que responda de pronto como en los foros, o no sé si en el tema de novedades o incluso en el café Max, para poder responder o aclarar a todas esas inquietudes que se plantearon de manera escrita, no verbal. Sí, gracias, Juan Carlos. Será posible durante la retroalimentación del día 29 de octubre. Me parece una muy buena idea de tu parte. Le dejo el broche de oro a Norma de despedida. Norma, adelante. Uy, qué compromiso. Bueno, simplemente, ya sabes, hasta siempre, Alan, muchas gracias, porque hay una gran claridad, la claridad que se nota en la experiencia de una persona que no solo escribe, sino que está en la trinchera trabajando día a día con la internacionalización y además desde diversas instituciones, como has tenido la oportunidad. Sabemos el prestigio de las universidades canadienses, pero sobre todo conocemos ya de mucho el esfuerzo tan grande que siempre has hecho para vincular Canadá con Latinoamérica. Entonces, un reconocimiento muy sentido, muy directo y con mucha amistad, con mucho cariño por este reconocimiento. Pero también ustedes habrán visto, porque como te das cuenta, Alan, en esta cohorte en especial, no todos son jefes de oficinas internacionales, sino afortunadamente, y es muy emocionante, tenemos académicos, investigadores. Aquí la propuesta siempre será: hagamos equipo y el camino será mucho más sencillo. Si entendemos que en este rompecabezas cada una de las piezas es fundamental, entonces nos daremos cuenta que por eso estamos en este diplomado y por eso cada uno de nosotros, y tú como una pieza principal, Alan, te encuentras aquí compartiendo en el equipo COLAM y con este nuevo grupo de colegas interesados en internacionalización, construyendo, y como dicen, y para cerrar, mi dicho favorito es conocernos para bien amarnos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, entonces en eso quedamos. Bueno, yo diría, Alain nos demuestra también que los canadienses no son muy fríos tampoco, como los imaginamos a veces. Gracias a todos por haber estado acá, gracias nuevamente a Alain por su conferencia tan pertinente, gracias a los tutores, nos despedimos. Tendrán la grabación de esta conferencia en un mensaje en el foro de novedades, no se olviden de consultarlo. Muchas gracias y a la próxima vez. Muchas gracias, Max. Chao. Gracias a todos, todas.